Hola amigos, soy Adela Emma. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Veremos juntos un gran dolor y una gran felicidad. Vimos lo que les pasó a Kaan y Susan. Mientras Susan y Kaan peleaban frente a toda la escuela, se habían caído del balcón juntos. Kaan y Susan son trasladados inmediatamente al hospital en ambulancias de la escuela. Akif no deja solo a Kaan en la ambulancia. Akif le muestra a Kaan la nueva identidad que obtuvo para Kaan. Kaan es ahora oficialmente el hijo de Akif Atakul. Kaan está muy contento con esta noticia. Kaan y Susan son llevados a cirugía de inmediato. Comienza una triste espera para todos. Akif se enoja mucho con el director de la escuela por no tomar las precauciones necesarias. A ver qué va a pasar. Sengül y Orhan tienen una pelea seria. Orhan se va de la casa para no volver nunca más. Mientras Kaan y Susan están en cirugía, llega Nebahat. Nebahat se pregunta si el problema está relacionado con la muerte de Kadir. Akif le cuenta a Nebahat sobre los eventos. Mientras todos esperan con tristeza, llega el médico de Susan. La operación de Susan fue un éxito. Susan mejorará. Después de que Susan va a la habitación, Akif se acerca a ella. Akif ahora le ruega a Susan que cierre los eventos. Todo en lo que Susan piensa es en la recuperación de Kaan de la cirugía. Después de Susan, el médico de Kaan sale de cirugía. Las cosas no van bien para Kaan. El médico dice que durante la cirugía las cosas salieron mal y Kaan murió. Todos están conmocionados. Ya no hay Kaan. La muerte de Kaan hiere profundamente a todos. Adiós Canaan. Adiós, niño valiente que sacrificó su vida por su padre. Un mes después de la muerte de Kaan, comienza la primera escena. Mientras tanto, no estará exenta de algunas críticas. De hecho, debe haber habido una escena funeraria sobre la muerte de Kaan. La muerte de Kaan podría haberse manejado mejor. Después de un mes todo vuelve a la normalidad. Los niños continúan con su vida normal. Suzan y Arika están molestos por el aplazamiento de la boda. Akif ahora intenta pasar más tiempo con Doruk. Como puedes ver, Akif se siente culpable por no poder cuidar lo suficiente a Kaan. Después de la muerte de Resul, Berk se convierte en el nuevo socio de Akif. Akif invita a Berk a una reunión en la empresa. Una de las escenas que más nos sorprendió después de un mes fue que Orhan y Gonul ahora estaban trabajando juntos. Un mes después, es el primer día de escuela de Susan. Susan viene a la escuela con muletas. Mientras tanto, Emir y Arika ahora son amantes. Susan viene a la escuela por primera vez en mucho tiempo. La muerte de Kaan lo afecta mucho. Susan recuerda todo lo que pasó ese día. Después de la muerte de Kaan, Ayla aumenta las reglas disciplinarias en la escuela. Ayla toma medidas para asegurarse de que no sucedan más cosas malas en la escuela. Hay una materia en la escuela por la que todo el mundo siente curiosidad pero nadie pregunta. ¿Por qué pelearon Kaan y Susan? Tolga vuelve a hacerle preguntas a Susan sobre la muerte de Kaan para crear problemas. Susan no puede responder. Se crea un ambiente tenso en el salón de clases. Omer, Doruk y Tolga luchan. Mientras Akif intenta acostumbrarse a la ausencia de Kaan, también se ocupa de los negocios de la empresa. Mientras Akif espera a Berk para la reunión, Berk y Ayla llegan juntos. Ahora los nuevos socios de la empresa son Berk y Ayla. Omer y Ogulkan están aquí de nuevo con nuevas ideas de negocios. La nueva idea de negocio de Ogulkan y Omer es vender mejillones rellenos. Ogulkan cree que ganarán mucho dinero con este negocio. Todos se dan la mano y preparan mejillones rellenos. Por la noche,
Homer y Ogulcan van a vender mejillones. Las cosas van bastante bien esa noche. Hasta entonces. Como Homer no está en casa esa noche, Asille y Emel van a visitar a Orhan. Emel y Asille tienen una buena comida. En las horas siguientes, los hombres de la mafia acuden al mostrador de Homer y Ogulcan. Los mafiosos les dicen que levanten el mostrador. Homer ha aprendido del pasado. Homer escucha las palabras de los hombres e inmediatamente recoge el contador. Ogulcan se enoja mucho con Homer por no pelear. Homer intenta calmar a Ogulcan. Al día siguiente, Sengul trae papas fritas para los niños. Sengul se enoja mucho cuando Emel dice que están cenando en el restaurante de Orhan. Sengul dice malas palabras a los niños. Asille responde a Sengul. Asille, Homer y Sengul pelean. Suceden cosas inesperadas en el frente de Akif. Ayla compra todas las acciones de Berk y nombra a Nebahat su asistente. Ahora Akif tiene que lidiar tanto con Ayla como con Nebahat. Sengul tiene problemas con los insectos que han invadido la casa. Sengul prepara una medicina especial para insectos. Doruk quiere pasar todo su tiempo con Asille y Emel después de la muerte de Kaan. Doruk intenta preparar pequeñas sorpresas para Asille y Emel. Doruk hace un plan para comprarle a Emel los zapatos que quiere. Van juntos a una tienda. La tienda les da una tarjeta de regalo por ser el cliente número 100. Así, Emel podrá comprar los zapatos que más desee. Doruk le compró un regalo sin romper a Emel con un muy buen plan. Asille, por supuesto, inmediatamente entiende esta situación. Sengul sabe muy bien que debe ser despedida de su trabajo en el restaurante para traer a Orhan a casa. Otro plan viene a la mente de Sengul. Sengul hace una mezcla de drogas para el malestar estomacal. El plan de Sengul es mezclar este polvo con la comida y trastornar el estómago de la gente. Así, los clientes no volverán a ir a esa tienda. Homer va a su casa a hablar con Ogulcan. Aybaik dice que Ogulcan fue a vender mejillones rellenos. Homer va inmediatamente a Ogulcan. Justo cuando Homer va a su lado, llegan los hombres de la mafia. Homer tumba el contador de mejillones para que no haya incidentes. Ogulcan se enfada mucho por esta situación. Ogulcan y Homer pelean. Ogulcan se enoja y se va de allí. Ayla y Nebahat conocen a una mujer en el spa. La rápida entrada de Ayla y Nebahat en el mundo de los negocios complace a la mujer. Ayla y Nebahat luego van a la reunión. Adivina quién es el dueño de la empresa que vino a la reunión. La mujer en el baño, por supuesto. La mujer entrega la oferta a Ayla y Nebahat sin dudarlo. Ayla y Nebahat obtienen así su primer éxito. Sengul envía a su amiga al restaurante para verter la medicina que preparó en los platos. La mujer encuentra una excusa y vierte la medicina en la comida. Después de que él se va, vienen los niños. Asille y Aybaik le piden a Orhan que reconcilie a Homer y Ogulcan. Orhan los llama a ambos a la tienda. En ese momento, Sengul se da cuenta de algo. Sengul accidentalmente le dio el insecticida a su amiga. Después de que todos los niños se hayan conocido, Gonul les ofrece el postre Guyas. Sengul inmediatamente sale de la casa y comienza a correr hacia el restaurante. En ese momento, los niños comienzan a comer sus postres. Después de un tiempo, Ogulcan, Emel, Aybaik y Homer se desmayan. Sengul entra en pánico antes de que nadie pueda entender lo que pasó. No pueden entender lo que les pasó a los niños, pero entienden que Sengul está involucrado. ¿Qué harán los niños?